Sefer, de libros y autores. Pues de nuevo tenemos en Radio Sefarad a Roda Enelde. Hola Roda. Hola Raquel. Y a Jacob Abekassis. Es un placer, como siempre, recibiros en Radio Sefarad. Hace muy poquito hablábamos de los hermanos Ashkenazi y ahora presentamos otro gran libro. Jacob, todos marcharon a la guerra, de David Fogel, que no es tan conocido como los hermanos Singer, pero de una calidad literaria muy grande, sí, ¿no? es conocido. Y en Israel muchísimo. Lo consideran un autor israelí porque ha escrito en hebreo, uno de los primeros de modernizar la lengua hebrea. Pero no era israelí. Tiene una biografía igual que los escritores yiddish, nacido en Ucrania, de habla yiddish, pero eligió el hebreo, yo creo que sintió que tiene más prestigio como lengua clásica. Primero para su poesía, ¿no? Sobre todo. Y sobre todo para su poesía. Publicó un libro de poesía que yo estudié en la universidad en su día. Muy bonito. ¿Y le pasaba como a todos los novelistas que realmente lo que quieren ser es poetas? No, era poeta. Era poeta que a algún momento dado se hizo novelista. Uh-huh. Sí. Y entonces cuento un poco su biografía. Es toda una novela en sí. Es increíble. Entonces, él, al elegir el hebreo, se fue a estudiar en una yeshiva en Vilna para perfeccionar el hebreo, porque ya había cortado con la religión. Pero estuvo 3 años en Vilna perfeccionando su hebreo y después, en el 1912, viaja a Viena. Se mantiene como traductor al hebreo, pero estalla la guerra. Y entonces, mira, lo meten en un campo de internamiento. Uh-huh. El primero, por ser ruso en un país germánico. Claro. Y cuando sale de este campo, sea, pasa por 5, para decirlo. ¿No? Pero no solo en Austria. Mientras tanto, cuando se divorcia de su primera mujer y se pasa a vivir a París. Precisamente cuando le daban la nacionalidad austríaca. ¿Le dieron la nacionalidad austríaca? Una cosa chocante que en él, pero que luego se repite a lo largo de su vida, que de pronto toma una decisión en contra de lo que en el momento menos oportuno. De hecho, creo que vivió también en la Palestina británica, ¿no? También, y volvió luego, después de estar en París. Ahora, sí. Perdón por adelantarme. Pasa por París primero. Sí, París, entre guerras. Sí. Ahí descubre sus poderes como novelista, publica en El Sanatorio, Vida conyugal, y se casa con su segunda mujer, Ada Nadler. Y luego juntos, en el 25, van a Tel Aviv. Y tiene ahí un recibimiento muy entusiasta. Mira, un poeta, un escritor en lengua hebrea, que viene al país donde es la lengua del país. Y hasta le ofrecen trabajo en enseñar literatura en el gimnasio Herzliya, el más prestigioso, uno de los primeros institutos que había ahí y tal. Y se queda muy poco tiempo. No sé, poco más de un año. No, se sentía solo al final
que le pareció demasiado provinciano después de Había Europa. poca gente que hablaba hebreo. También es verdad, también es verdad. Y además muy desértico en aquellos años. Entonces se viaja a París en el 38. Fíjate qué idea tendría de viajar a París en el 38, sabiendo lo que pasa, pero estaba como un poco fuera del juego, muy ensimismado. Y entonces está la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahí le pilla ya en Francia? En Francia. Sí, el año 39 Este libro, así como la familia Karnowskis, como es de los judíos de Alemania, esto es más bien de Francia. Sí. Entonces, su mujer enferma de una pulmonía muy fuerte, le meten en un sanatorio en Hauteville, al sur de Francia, y ahí se instala con su hija Tamar, que nació en Tel Aviv. Y le llaman. Al tercer día de instalarse, le llaman para presentarse porque quieren comprobar sus documentos. También que trajera un certificado de lealtad que consigue del médico de su mujer, que es un médico prestigioso. Le llaman por ahora no por judío, ¿no? Sino por austríaco. No, por austríaco, porque quien le llama es el gobierno francés. Francés, que está en guerra. Y le dicen que será cosa de 2 o 3 días, tiene que ir a París para comprobar los documentos y vuelve. Bueno, desde entonces pasa por 4 campos de internamiento. Y entonces, sin saber por qué, solo por austríaco. Sí, es muy kafkiano también, ¿no? Absolutamente. Él se encuentra un hombre que no ha hecho nada, que no se ha metido en política, y lo internan. Entonces pasa por 3 campos, Bourg, Arandon y Loriol. De eso va el libro. Claro, es que lo que nos estás contando se refleja absolutamente en Todos marcharon a la guerra. Sí, la peripecia. Él escribe después su experiencia. Eso es. A partir de las notas y de los apuntes que hizo en los propios campos, ¿no? Ahí encuentra extranjeros que han sido encerrados con toda arbitrariedad, porque sí. Y ahí es donde toma notas para este libro. Y lo que puedo decir de este libro es que es un gran observador de carácter humano. Y perdona, toma notas en su idioma materno, en yiddish. Es decir, y ahí es la única obra, que escribe en yiddish. La única obra. ¿Todos marcharon a la guerra? Pero lo tradujimos del hebreo. Es otra historia. Ay, madre mía. Otra historia. Vale. Bueno, entonces termino con los campos. El manuscrito está en yiddish. Está en yiddish, efectivamente. Vale. ¿Está aquí? No, es el otro. No sé. Otro. Te lo enseñaría. En estos campos los van trasladando de uno a otro y cada campo es más al sur del otro. Hasta que llega al Loriol, al último, al sur de todo, que es, ahí está el gobierno de Vichy, y ahí no es enemigo, es un austríaco. Lo liberan. Y lo liberan. Me río también un poco siguiendo la línea del humor negro que hay en la novela, ¿no? Sí, así es. Él tiene mucho. Hay humor negro en su vida. Normal. Una ironía constante. Entonces... lo liberan, sí, es el año 41 o así. 41, sí. El año 41.
desde el 38 que llegó a París, el verano. Entonces se cree es cuando él reunió todas esas notas y escribió este libro. En Yiddish. Y lo oculta. Después, no hay quedado oculto el libro. Este es el el manuscrito. También por todas las verdades contra la Francia colaboracionista. Bueno, no, lo que queda oculta se supone que lo deja oculto cuando vienen a detenerle. Es que de pronto él está allí, su mujer está en el hospital y tal, y de pronto vienen a detenerle. Él ya sabe lo que está pasando y, o sea, en estos 3 años que tenía su libertad, alquilaron una casita. Él y su mujer vivieron lo mejor que pudieron, pero ya cuando vio cómo era la situación en la Francia en la guerra, enterró sus manuscritos en el jardín de esta casita. No solo ese, sino otros manuscritos suyos. Y todos. Todo lo que tenía, el manuscrito. Tenía otra novela que luego salió a la luz, al final también. La novela de la vienesa, ¿no? Román Vienesa, sí, que saldría después, más tarde. Sí. ¿Se puede decir que es un poco de literatura concentracionaria o no? ¿Presenta eso sí cómo se va degradando la persona? Mucho, porque está muy consciente. Muy consciente de ello. La pérdida de su personalidad. En algún sitio dice, Vogel ya no es Vogel. Ya ha perdido. Vogel ha perdido a Vogel, ¿no? Porque siente que realmente se ha desdibujado su personalidad. Una persona tan encerrada, solitaria, y de pronto se encuentra en salas de refugiados, de gente que de toda clase de gente, pero los describe de una forma genial la situación de cada uno, cómo se entienden entre sí. Sí, tiene un poder de observación tremendo de los diferentes tipos de personajes con los que se cruza en cada uno de los campos, de los militares que llevaban el control del campo. Hace unos retratos muy precisos de los personajes, ¿no? Y también retrata a esa Francia colaboracionista, naturalmente, de paso. A través del ejército. No, creo que no sabía hasta qué punto, pero ahí estaba. Y además tiene toques de humor negro, se ríe de algunos personajes o de sus situaciones. Creo que debes contar cómo llegó a publicarse a través del hebreo, la traducción. Fue encargado desde el Instituto de Traducción y Literatura Hebrea. Es que el profesor Menachem Perry, que era también su editor, la tradujo del Yiddish y lo incluyó en una antología. Sí, perdona, porque recuperó el manuscrito que estaba en un archivo donde llegó desde Nueva York, porque el manuscrito lo llevó su mujer a Nueva York. Sí, es que desde estar enterrado en el jardín, de ahí efectivamente llegó a Nueva York. La mujer e hija se salvaron, no se sabe cómo. Cogieron lo que estaba enterrado ahí, lo llevaron a Nueva York. Y un amigo suyo, se lo dieron a un amigo suyo, un pintor, y él lo mandó a Israel. Y estaba en el archivo de Tel Aviv. Eso es. Y de ahí lo sacó este profesor Menachem Perry. Tradujo toda su obra, muchos de estos cuentos en una antología, y esto lo incluyó en una antología. Y para eso tenía que acortarlo mucho. Pero te digo, yo una vez que oí que el original es Yiddish, no pude pasar
sin verlo. Hombre, claro, aunque lo hayáis traducido del hebreo, querías ver el Yiddish, lo cotejamos totalmente el Yiddish. Fui al archivo y al final, cuando sacaron del archivo su manuscrito, eran hojas amarillentas ya difíciles de sacar, y yo dije a cualquier coste, entonces yo lo quiero, y lo fotocopiaron con mucha paciencia, un señor mayor, 120 páginas, pero de escritura minúscula. No te puedes imaginar lo pequeña que es. Si ves alguna vez en Raíces, lo publicaron, y con lupa, lo cotejamos con lupa y con luz. Y naturalmente encontramos diferencias con la versión en hebreo. Pero además muchas razones, amplíe, saqué cosas que el traductor, por meterlo en una antología, tenía que acortar, y nuestro editor, Jordica, nos permitió ampliarlo. Sí, totalmente. Estaba dispuesto a que fuera lo más íntegro posible. Sí. Hay una ocasión que cuentan cómo un de los internos es liberado y todos están conmovidos y tal, pero no contó cómo entró, y yo me acordaba cómo había entrado. No incluí cosas así. Pero es del hebreo porque... Y bueno, oficialmente tenía que figurar que es del hebreo. Sí, pero como sucedió con los hermanos Ashkenazi, de los que hablábamos algo así. En otro programa habéis tenido que trabajar con el hebreo y con el yiddish. Sí, con los dos delante, naturalmente con los dos delante. Sí, y qué curioso que cuando está en un momento tan terrible de su vida, el idioma en el que escriba sea el idioma materno, ¿no? Así es increíble. Sí, por el momento de su vida, y por lógicamente que no es lo mismo escribir una novela que escribir asuntos propios, ¿no? Claro. Es como un diario suyo, claro, lógico que lo que... Solo tengo que decir que lo que más destaca es su añoranza por su mujer e hija mientras que está, y por la libertad. Este es su tema, sueña con la libertad. Con la libertad. Es increíble. Es un libro que engancha, a pesar de no ser una novela de letra, engancha porque está muy bien escrito, muy bien escrito. Muy bien. Y muy bien traducido. Muchas segurísimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿queréis añadir algo más antes de despedirnos? Sí, yo añadiré algo más. En camino hay más. Hombre, por favor, es que eso siempre que venís, siempre me decís, no, estamos traduciendo esto, lo otro, y me hacéis muy feliz. La suerte de que sin ir nosotros a buscarlo, es que se ha despertado realmente en varias editoriales interés por esto, por una literatura que estaba oculta, que aquí no se conocía del todo, y que son entre los años anteriores, el primer tercio del siglo XX, que son unos escritores fabulosos. Bueno, pues de los que estamos aquí, los preferidos, seguro. Entonces te digo que son otro de Israel Yoshua Singer, de Un mundo que ya no está, y dos mujeres. Wow. Dos mujeres, como hoy es el Día de la Mujer. Muy y son bien. mujeres bastante conscientes de la situación de la mujer. Muy bien, época. Vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí. Sí. Prometís volver, ¿no? Claro. Cuando quieras. Muy bien, un placer teneros, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por invitarnos.